Bueno, de Grecia vamos a heredar también lo que es el teatro griego, que en principio era un acto de adoración al rey Dionisios, que era el rey del vino, para después se fue transformando en lo que era una tragedia griega, que tuvo su auge, su mayor auge en Atenas. Y lo que trata la tragedia griega son los problemas humanos, pero valiéndose de mitos. Es decir, son problemas humanos, pero donde suceden historias fantásticas y donde hay personajes como héroes, dioses y humanos, ¿no es cierto? También va a venir de Grecia la comedia. Y bueno, todos estos géneros fueron atrapados por los romanos. Cuando los romanos conquistan a Grecia, le toman toda su cultura, las mantienen, algunas las reforman y otras le suman más cultura. Entonces en Roma los romanos van a tomar toda la cultura griega y además van a crear otra, como por ejemplo la historia, la retórica, que van a ser los recursos literarios que se usan en una obra literaria para embellecerla, o la sátira, que va a ser una obra literaria en la cual lo que se hace es en criticar los vicios o las costumbres de la gente, pero con una función moralizadora. Además de los romanos los van a escribir en idioma latín, porque era el idioma que había en ese momento en Roma. Y entonces, y además van a asumir otros géneros literarios, como también las novelas y las fábulas. Es decir, que los romanos le sacan todo a los griegos, pero incorporan nuevos géneros. La historia, la sátira, la novela, las fábulas y otro que me olvidé, y la sátira. Así que bueno, además de toda esta historia occidental, después tenemos la cultura literaria europea, que va a venir después, y también la cultura literaria prehispánica, la de los pueblos de Sudamérica que fueron conquistados, colonizados por los españoles, ¿no es cierto? O por otras colonias europeas. Entonces esa va a ser la cultura prehispánica, que sería bueno nombrar que se trata de la cultura de los países originarios, que en el caso de América los que más repercusión tuvieron fueron los mayas, con un libro que se titula Libro del Consejo. En este libro hablan sobre la creación del hombre, de los animales y de la tierra. Y es importante nombrarlo porque cuando los mayas son colonizados por los jesuitas, son colonizados por los españoles, la mayoría muere. Los pocos que quedaron vivos se unieron a los jesuitas y aprendieron el abecedario de los jesuitas. Entonces pudieron de esa forma volver a escribir toda la historia que habían perdido con la colonización y escribir nuevas historias. Y escribir también lo que pasó, la mala situación, los malos momentos vividos con la colonización. Esos fueron los últimos mayas que quedaron, que se unieron a los jesuitas, que fueron vivos. De esa manera se pudieron volver a recrear esos libros perdidos, más las nuevas historias con motivo de la colonización. Bueno, después va a venir lo que es el alfabeto, que solamente para decirlo, el alfabeto también viene de los romanos, es el alfabeto latín, que los romanos se lo copiaron a los griegos y los griegos se lo copiaron de los fenicios, que en un principio va a tener 26 letras, de las cuales van a ser 5 vocales y el resto 21 consonantes. Ahora actualmente son 27 porque se añadió la ñ como una letra independiente. La L se sacó, se dejó la L, la CH se sacó, se dejó la C y la H. ¿Por qué? Porque son letras independientes que después se unen y forman una. Entonces se las saca, solamente se ponen en el abecedario las letras que son independientes. Bueno, con esto terminamos más o menos la historia de la literatura. Así que yo te voy a pasar eso, te voy a pasar por mail lo de Confucio, porque me gustaría que lo leas, porque es el primer libro que se escribe sobre moral, que no tiene nada que ver con lo que es religión, ni con el Corán, ni con el Antiguo Testamento, ni tampoco con las bases de la hindú,
del hinduismo. Eso te lo voy a pasar por mail y ahora te voy a pasar después las consignas que quedaron, que como te expliqué, las consignas es para que uno tenga alguna inspiración en esas o sobre esas o lo que surja para escribir algo. Tiene que aparecer en esa consigna en el texto, es que aparezca nada más, no hablar sobre esa consigna, sino que aparezca. Así que yo ahora te las voy a pasar y después te voy a pasar el mail. Bueno, gracias Analía. Y bueno, vamos a tener este jueves, vamos a tener taller a las 19 horas. Por si te querés, ojalá te puedas sumar y puedas venir, pero hacelo si podés, no estés como loca. Me avisás que yo te espero en la parada a las 19. Bueno, va a ser este jueves. Bueno, gracias.